domingo le daremos el nombre del tema que vamos a ver ese domingo, pero la serie se llama Los que cruzan ríos y está basada en lo que aprendemos en la carta a los Hebreos. Y antes de entrar en el tema de hoy, que lo he titulado El trono de la gracia, y esta mañana durante la Santa Cena y durante la adoración hemos mencionado mucho eso, quiero darles un resumen breve y sencillo de lo que hasta ahora hemos visto para que no se nos pierda el hilo, ¿verdad? En los primeros 4 capítulos que hemos estudiado sobresalen muchas verdades importantes y a la verdad lo que hemos visto hasta ahora son tan solo unas cuantas que hemos tocado. Tal vez lo que a cada uno de los que se han parado en este púlpito a tocar el tema han considerado es el tema más importante o central de ese día. Así que si quieren, se los recomiendo, pueden tomar nota de los temas centrales que hemos visto hasta ahora, ¿no? En mi opinión como estudiante de la Biblia. En Hebreos capítulo 1, lo pueden poner en pantalla, dice que en estos postreros días, así comienza el texto en el capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado, ¿quién? Dios. Dios nos ha hablado por medio de el Hijo, ¿ok? ¿De acuerdo? Y ese texto se refiere exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo, ¿ok? Tal como está visto 5 versículos más abajo en Hebreos capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Y que hace referencia a otro texto que está en el Antiguo Testamento, que es profético, que es mesiánico, y es el Salmo 2, verso 7, en donde dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y al siguiente versículo, en el 8, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Así que está hablando es del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y con todo eso, lo que el autor de Hebreos quiere decir aquí, con toda esa revelación que está recibiendo y que se la está dirigiendo a aquellos judíos que habían dejado el judaísmo y se habían convertido a Cristo, pero que ahora se estaban viendo presionados y tentados a regresar al judaísmo. Lo que les está diciendo es que Jesucristo es y siempre será la revelación más alta, la revelación más profunda y la revelación final de Dios a la humanidad. ¿Me están escuchando? Usted puede buscar todas las revelaciones de todas las enseñanzas y de todas las profecías que se han dado a través de los siglos y todas apuntan al Hijo. Él es la revelación más alta, la revelación más profunda y es la revelación final de Dios a la humanidad. Y Jesucristo, por ser Hijo, en aquel momento era el unigénito, ¿verdad? Y ¿saben lo que quiere decir unigénito? El único. En aquel momento era el único. Después se convirtió, después de que resucitó, se convirtió en el primogénito. Pablo lo llama en Corintios las primicias de los que duermen. Él es el primogénito. Pero en ese momento el Hijo entonces, lo que está diciendo la palabra es que Él es mayor que todos los profetas que han hablado en el pasado, mayor que todos los ángeles que se han manifestado y que fueron creadas, porque Él, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es eterno y es a la vez co-creador juntamente con el Padre. Lo dice Juan en la primera carta de su evangelio. En el principio era el verbo, palabra, logos, significa lo mismo, es la misma persona, es Jesucristo. ¿Ok? Amén. Es Jesucristo. Él estaba al principio con Dios. Sin Él, sin el Hijo, nada de lo creado fue creado. Entonces ahí establece de una vez la preeminencia de lo que es el Hijo. Y nuevamente se los pongo allí para que lo vean y lo tengan y que sea como un hierro que marque sus corazones. Jesucristo es la revelación final, así como es la más alta y la más profunda de lo que Dios nos está dando a nosotros, la humanidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es solamente por medio de Cristo Jesús que somos salvos. ¿De acuerdo? Eso fue lo que vimos, ese en resumen es lo que está en el capítulo 1. El capítulo 2, ahí vemos al Hijo que se hizo plenamente humano, dejando su gloria, la que tenía anteriormente con el Padre, haciéndose humano para salvarlo. Y es que no podía ser de otra forma, no podía ser de otra manera. Era la única vía legal para obtener nuestra salvación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque Dios es justo. Y como el pecado entró a la creación por medio de un hombre, el primer Adán, tenía que ser redimida por otro hombre, al que conocemos como el segundo Adán. ¿De acuerdo? Dios no podía redimirla a él, porque es Dios. Dios es espíritu. Entonces manda al Hijo para que tome forma humana, se haga hombre. Por eso es que decía el Hijo del Hombre. Cada vez que hablaba, el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino vino para salvar y salvar a muchos. Bueno, era otro hombre el que tenía que redimir la creación. Era otro hombre el que tenía que
tomar las llaves que les había sido robada al hombre en el Edén, ¿okay? Las llaves que el diablo le robó al hombre en el Edén, llaves que le daban toda la autoridad sobre la creación y al mismo tiempo la autoridad sobre la tumba y la muerte. Entonces, otro hombre fue el que nos redimió. Amén. Dice Romanos 5:15, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Amén. Así que tenemos el Dios hecho hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero tomó forma humana, se hizo hombre, tuvo carne, tuvo sangre, tuvo hueso, tuvo la misma estructura que nosotros tenemos, era 100% hombre. ¿De acuerdo? Era la única forma legal para redimir a la creación. No había otra. No había un ser sobrenatural que pudiera hacerlo. Solamente el Hijo hecho hombre. Así que es una salvación muy grande, la más grande, por lo cual ese capítulo dice que no debemos descuidarla, mucho menos desestimarla. Cuando llegamos al capítulo 3, vemos que en su condición de hombre, Jesucristo es mayor que Moisés. Acuérdense que Hebreos está siendo dirigida a los judíos. ¿A quién tenían los judíos como el mayor de todos? A Moisés, a quien el Señor le dio la ley, a quien el Señor engrandeció, por el cual el mismo Señor dice que combatió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y ahí hay otras cosas, pero no me quiero meter en eso. El punto está en que hasta ese momento la figura de mayor autoridad divina fuera del Padre, a quien tenían los judíos, era a Moisés. Ni siquiera era Moisés, ni siquiera era Elías, no, era Moisés. ¿Ok? Pero el autor de Hebreos entonces viene a establecer que aún sobre Moisés, Jesucristo es superior. ¿Por qué? Dice Hebreos 3, 5 y 6, que Moisés era esclavo en la casa de Dios, mientras que Jesucristo era hijo dentro de la misma casa. Y ustedes pueden saber la diferencia nada más con decir eso, ¿cierto? ¿Okay? Moisés fue fiel, miren, era fiel, dice el más fiel dentro de la casa de Dios. Pero no era, en ese momento no era hijo. Pero el hijo sí. El hijo cuando vino era hijo dentro de la misma casa. Y por lo tanto se nos advierte a no endurecer nuestro corazón como lo hizo Israel en el desierto. Y eso a pesar de las maravillas que vieron que Dios hizo a favor de ellos. Pero por ser incrédulos, por endurecer el corazón, no entraron a la tierra prometida. Y después llegamos al capítulo 4. Eso lo vimos el domingo pasado. El año pasado, pero... Juan nos predicó, la última vez que nos predicó Juan fue el año pasado. Pero en esa porción que él usó para hablarnos, que era el versículo del 11 al 13, nos habla de la palabra. Es la palabra de Dios, la cual se manifestó en una persona, Jesucristo. Él es la palabra viva, o sea, venimos estableciendo lo que venía antes, ¿verdad? Y según Juan el Evangelio, Juan 1, verso 14, se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Y lo maravilloso de eso es que esa misma palabra es la que nos examina y nos desnuda el corazón y nos confronta con nuestras verdades para que tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Miren, nadie se convierte a Cristo a menos que sea confrontado con su estado. Porque si usted no sabe que usted es pecador, ¿usted con qué va a ser confrontado? Si no, pregúntenle a mi esposa y a mi suegra que ya está en el cielo. Las primeras veces que ellos escucharon del Evangelio, ellos decían, eso no es para mí porque yo no peco. Y esa sonrisa, es verdad. Ella no pensaba que no pecaba, igual que muchos de ustedes. Dicen, yo soy buena persona, yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no... A veces se me salen las mentiras, pero eso no es gran pecado. Yo soy buena persona, el cielo me espera. Falso. Pecado es pecado delante de Dios, sea grande o chiquito, sea colorado o no, pecado es pecado. Y es la palabra la que nos muestra entonces nuestra condición. Y al ser confrontados por ellos, al ser examinados y desnudados ante la palabra de Dios, es que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y en ese mismo capítulo entonces es cuando dice que debemos perseverar con temor reverente en esa misma palabra. Hablando de la palabra que nos confronta y nos desnuda. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Esta mujer que empieza, el Señor le dice una preguntita, pero es que el Señor se la sabe toda. Una simple preguntita. Dame de beber. Y comienza una conversación
y termina el Señor mostrándole a la mujer su condición. Le dice, ve a buscar a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, estás diciendo la verdad. Actualmente no tienes marido, porque 5 has tenido y con el que estás no es tu marido. O sea, la desnudó completa. Y esa misma palabra no solamente le mostró a ella todas sus carencias morales y afectivas, y la sanó. ¿Eh? Otro ejemplo lo tenemos en Hechos 2, cuando Pedro da su primer sermón. Dice que cuando terminó de hablar con ella, los oyentes, porque en ese momento era Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la cual era obligatoria para que todos los varones judíos, tanto dentro de Israel como fuera de Israel, vinieran a celebrar la fiesta de Pentecostés. Los que estaban reunidos en ese lugar cerca del aposento alto, cuando escucharon lo que dijo Pedro lleno del Espíritu Santo, porque había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, dice que en el versículo 37 dice que fueron compungidos de corazón. Esa palabra compungido es otra manera de decir confrontados. Y les dolió en su corazón saber que ellos hicieron lo que estaban haciendo. Y ese día, dice la palabra, se añadieron como 3,000 almas a la iglesia. Eso es lo que hace la palabra. ¿Ok? Y hace muchas otras cosas también, porque la palabra te sana, la palabra te libera, la palabra te afirma. La palabra es lámpara a tus pies, es lumbrera a tu camino. ¿Se dan cuenta por qué el lema es tan importante? ¿Ah? Te hace sabio, dice. Te transforma y te prepara para reinar con él. Ok, entonces vamos al texto base. Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Así que no pierdan los hilos. Y si ustedes quieren, ustedes mismos pueden hacer un estudio completo. Bueno, allá en YouTube, está en YouTube. Vayan a Iglesia Hispana Fraser, ahí están las prédicas, y vayan anotando y vayan enriqueciendo lo que ya han anotado o no han anotado, y van haciendo todo un estudio de Hebreos ustedes mismos, ¿no? Entonces vamos al texto base para la enseñanza de hoy, que como ya saben lo titulé El Trono de la Gracia. También tiene que ver con el capítulo 4, y desde ya les voy a dar la idea central de este capítulo. El trono de la gracia no es un concepto teológico solamente. Se usa mucho como en teología, se usa mucho en estudios bíblicos, porque está presente, ¿verdad? Pero es más que un concepto. El trono de la gracia es una dimensión. Anote eso. El trono de la gracia es una dimensión. Es un ámbito invisible, pero real, desde donde Dios gobierna y a la cual en Jesucristo se nos ha dado acceso. ¿Okay? En palabras sencillas, es una dimensión a la cual solamente en Cristo Jesús tenemos acceso. Punto. Es más que una definición o un concepto teológico. Y eso es importante que lo anoten. ¿Ok? Tenemos acceso al trono de gracia, tenemos acceso a esa dimensión en donde se encuentra el trono de gracia. Ese lugar tan especial como lo es el trono de la gracia es solamente a través de una puerta. Y esa puerta es una persona, se llama Jesucristo. En Juan 17 él dijo: yo soy la puerta. ¿Amén? ¿De acuerdo? No hay otra puerta. Si usted entra, usted trata de accesar el trono por otra puerta, está haciéndolo de una manera ilegal, no va a llegar lejos. Solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, vamos a Hebreos 4, versículos 14 al 16, y vamos a leerlo en la Biblia textual. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido el pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Ese es el texto base, que como se habrán dado cuenta comienza hablando del sacerdocio. Menciona al sumo sacerdote. En este caso está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Pero como tema está hablando del sacerdocio. Y entonces en medio de eso, a continuación introduce el concepto del trono de la gracia para luego volver al tema del sacerdocio y adentrarse al capítulo 5 y para explicar el rito de la adoración levítica, que como ustedes saben era dirigida por los sacerdotes y los levitas. No nos vamos a meter con ello hoy porque es largo, es extenso,
Y por cuestión de tiempo, entonces nos vamos a concentrar solamente en el trono de la gracia. Pero ya le he asignado a mi esposa el próximo domingo, entonces ella verá lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que hablarles a ustedes. Amén. Acuérdense que los sacerdotes ministraban a Dios de parte de los hombres. Y todos ellos eran circuncidados, así que a lo mejor unos cuantos de ustedes van a salir circuncidados el próximo domingo. En su corazón. En su corazón. ¿Ok? Entonces hace un momento les dije que el trono de la gracia no es solamente... ¿qué pasó, hombres? Se asustaron. ¿Ok? Hace un momento les dije que el trono de la gracia no es solamente un concepto teológico, sino una dimensión. Vamos a hablar de lo que es dimensión. Cuando yo digo una dimensión, me refiero a un nivel de realidad distinto al que percibimos con nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos que usted tiene? La primera es vista, ¿verdad? Es la que más se menciona. Vista, oído, olfato, gusto y... Eso se aprende en primer grado, segundo grado, creo. ¿Ok? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y la ciencia nos enseña que vivimos en una realidad visible gobernada por leyes físicas que son medibles, como altura, anchura, longitud. Y presten atención a esta medida: tiempo. Al añadirle tiempo a esa realidad visible que ellos llaman, lo que están diciendo es entonces que esta dimensión es temporal, es finita. En otras palabras, tiene un comienzo y tiene un final. ¿De acuerdo? Pero me adelanto a decirles esto: esta realidad no es la real, la espiritual es la real. ¿Ok? Y después aclaro ese concepto. Déjenme ilustrárselos con una ilustración sencilla. Y por favor sígueme entonces con la pantalla. Imagínense un personaje que vive en medio de un mundo que es dibujado sobre una hoja de papel. ¿Lo puedes poner, por favor? ¿Ok? ¿Lo están viendo allí? Yo sé que no se ve muy claro, pero es que lo tenía que poner así porque si no me tapa a mí. Y yo creo que soy más guapo que ese, aunque él se ve más joven. Pero bueno, ok. Imagínense entonces esa persona que vive en un mundo dibujado sobre una hoja de papel. Y ustedes saben que una hoja de papel es considerado como un plano de 2 dimensiones. En este caso, esa persona no conoce otra cosa sino lo que puede estar delante, lo que puede estar detrás, lo que puede estar a un lado o al otro, pero no sabe diferenciar lo que viene de arriba o lo que está debajo. ¿Por qué? Porque es plano, ¿de acuerdo? Para él no existe otra dimensión sino lo que está ahí dibujado. Pero un día, pásame la otra pantalla, empieza a aparecer una mano. Sigue, cambia la otra pantalla. Y esa mano, ve aparecer, síguelo, sigue. Cuando esa mano aparece, otra más, se hace manifiesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con ese personaje? Se asusta. Cualquiera de nosotros se asustaría, ¿verdad? Si estoy hablando con usted y de repente me aparece una mano, ¿de dónde salió esa mano? Ese personaje no sabe dónde salió. Él lo agarró fuera de base. Encima viene de una dimensión que él no conoce. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pasa a nosotros con la dimensión espiritual. Hay cosas que suceden en esa dimensión que nosotros no percibimos. Y si percibimos, a veces lo percibimos porque se me pararon los pelos. ¿Verdad? Uy, ¿qué pasó aquí? Se me pararon los pelos. Y dice, ¿pasó un ángel? Espero que sea un ángel. Si otra cosa no. Bueno, eso, desde esa perspectiva de él dice, ¿de dónde salió esto? Y entra en pánico, ¿verdad? Porque esa mano apareció de la nada. La realidad es que esa mano no vino de la nada, sino que vino de otra dimensión que él no podía ver, que no podía comprender ni percibir. Él no sabía que existía esa dimensión. Pero esa dimensión era más real y más poderosa que la que él estaba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Era más poderosa que cualquier cosa que él conocía en su mundo plano. De hecho, fue lo que lo dibujó. ¿Sí? Y el problema entonces para ese personaje no era que la mano no existiera, existía. El problema era que él no tenía la capacidad de percibir lo que venía de esa dimensión. De manera similar, la Biblia nos enseña que existe una realidad invisible que no está limitada ni por las leyes físicas como las que les mencioné ahorita, sobre todo la del tiempo, y por lo tanto esa dimensión invisible que no vemos es eterna, no es temporal, es eterna, porque las leyes del tiempo, esa medida, no gobiernan el mundo espiritual. Esa esfera invisible está regida por la voluntad
la palabra y la autoridad de Dios. Y la Escritura la identifica como el reino de los cielos. Ahora bien, tengo que hacer una diferenciación. Porque cuando hablo de dimensión espiritual, estamos hablando de la totalidad de lo que es invisible sin hacer una distinción moral o espiritual. ¿A qué me refiero con eso? Es que dentro de esa dimensión espiritual, que es la dimensión de lo invisible, se incluyen realidades que fueron creadas, como el alma humana, como los pensamientos. ¿Alguno de ustedes ve los pensamientos de alguien? No, ¿verdad? Ok. También seres espirituales creados, tanto buenos como malos. ¿Se están dando cuenta? Así que todo eso es invisible, no se ve, pero no por eso deja de ser real. Y fue creado por Dios, como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pero entonces Pablo añade lo siguiente: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando Pablo introduce eso, en el lenguaje paulino está hablando de lo que no es de Dios, de lo que no proviene de Dios. ¿Okay? Si ustedes su mente los lleva, estudiosos de la Biblia, los lleva rapidito ¿a qué? A Efesios capítulo 6, en donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. ¿Qué más? Vamos estudiantes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Está hablando de cosas que son invisibles, que pertenecen al mundo invisible, pero no son de Dios. Y entonces eso nos lleva a una conclusión importante: no todo lo invisible pertenece al reino de Dios. Hay otro reino que es invisible, es el reino de las tinieblas. Ahora, escuchen bien porque aquí está la clave, ¿no? Decir dimensión espiritual no es lo mismo que decir la dimensión del espíritu. ¿Ok? Decir la dimensión espiritual, porque es un léxico que por naturaleza, por costumbre usamos, no es lo mismo que decir la dimensión del espíritu. Dimensión espiritual es igual a decir la dimensión invisible, pero no es la dimensión del espíritu. Creo que tengo una pantalla ahí, si me la pones. ¿Quién está detrás de la pantalla? ¿Ok? Ahí está. Dimensión espiritual no es la dimensión del espíritu. Lo único que tienen en común ambos términos es que son invisibles, pero no son iguales ni cumplen la misma función. La dimensión espiritual, la dimensión del espíritu, ahora estoy hablando de lo que es realmente la dimensión en donde Dios gobierna, donde se cumple su voluntad, ¿verdad? Donde hay verdadera vida, es una realidad específica dentro de lo invisible. No es que sea pequeño, sino que sencillamente es un concepto, lo invisible. Bueno, el reino de Dios no se ve con nuestros ojos naturales, pero dentro de ese mundo invisible también está una parte que no corresponde al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es una localidad específica dentro de lo invisible. Es el ámbito donde Dios gobierna, donde Dios revela su voluntad y donde ejerce su autoridad. Y esa autoridad fue plenamente manifestada en Jesucristo. Amén. Y en esa dimensión del espíritu, acuérdense, estoy haciendo una distinción entre lo que es dimensión del espíritu y dimensión espiritual. Dentro de la dimensión del espíritu es que existe y pertenece el trono de la gracia, la cual en Hebreos 4 nos dice: tenemos acceso y podemos entrar confiadamente por medio de Jesucristo. Él es la puerta que nos da acceso. ¿Ok? Y a esa puerta tienen acceso solamente aquellos que han puesto toda su esperanza en Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y por lo tanto han recibido el espíritu de adopción, que es el término del cual usa Pablo en Romanos 8:15, para recordarnos que ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. ¿Ok? ¿De acuerdo? El espíritu de adopción. En otras palabras, el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh en hebreo.
que en la misma escritura recibe también otros nombres, otros títulos, como por ejemplo el Espíritu de verdad, Juan 14:17, el Consolador, Juan 15:26, el Espíritu de la promesa, Efesios 1:13, el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9 y más. Yo encontré 15 títulos distintos referidos al Espíritu Santo y a su obra, pero todas ellas apuntan a una misma verdad. Cuando recibimos al Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. No se puede ser hijo de Dios si no se ha recibido el bautismo del Espíritu, el sello, perdón, del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y con esto quiero desmentir una falsa creencia que viene del mundo y que viene de la religión. Y es que dice, todos somos hijos de Dios. ¿La han escuchado? Hasta el criminal que está a punto de ser ahorcado, que nunca se arrepintió, sino que va maldiciendo, dicen es hijo de Dios. No, no es hijo de Dios, eso es una mentira. Los hijos de Dios no trabajan ni actúan así. Solamente aquellos que han recibido el Espíritu Santo y han sido transformados por el Espíritu Santo reciben el espíritu de adopción. Es por el espíritu de adopción, han sido adoptados como hijos de Dios. Por eso que Juan escribe en el Evangelio, en su primer capítulo, que los que en Él creen, los que en Él han creído, los que han puesto su confianza total en Él, se les dio la potestad, es decir, se les dio la capacidad o el derecho para ser hechos hijos de Dios. Mientras no se dé ese paso, mientras no se crea en Cristo Jesús, mientras no se ponga toda su esperanza y confianza, no solamente en la obra vicaria que Él hizo, y cuando digo vicaria, es decir, el sacrificio que Él hizo por nosotros, y hasta que no se acepte a Jesucristo, no solamente como Señor, sino como Salvador. No solamente como Salvador, sino como Señor. Es al revés, porque primero recibimos al Señor como Salvador, ¿cierto? Y con el tiempo aprendemos que es Señor también. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hemos predicado tanta salvación que se nos ha olvidado que es Señor. ¿Y qué quiero decir con eso? Él manda en nuestra vida. Lo que pasa es que desconocemos eso porque la iglesia se le olvidó decir que Jesucristo es Señor. Y todo lo que implica eso. Sí, Jesucristo es Señor, y lo decimos. No, sí, Jesucristo es Señor. Pero realmente es tu Señor. Miren, no todo el mundo que se dice yo soy cristiano es cristiano, ¿ok? Solamente aquellos que se someten y dejan que el Espíritu Santo los guíe, se someten a la voluntad de Dios. No estoy hablando de gente que no, de tanto en tanto no comete un pecadillo por ahí, ¿verdad? Y cuando digo un pecadillo quiero decir que se molestan con el pastor, por ejemplo. ¿Okay? Eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otras cosas, ¿ok? De los que aquellos que quieren vivir la vida como a ellos les da la gana. Y dice, no, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Igual que mi esposa estaba contando, no una anécdota, sino un hecho real de un diciembre, en donde ella leyó la noticia de un tipo en Colombia que llamaban el cuchillo, era un asesino, y lo llamaban el cuchillo porque le gustaba matar con cuchillos, ¿verdad? Y ese diciembre, en Colombia, no en Bogotá, en Colombia, en una de las selvas, una región donde él estaba escondido con su banda, lo descubrieron y lo mataron. Y dice la noticia que se estaba preparando para celebrar la Navidad. Por favor, si entendemos que la Navidad es un concepto de celebración a Dios por el nacimiento de Cristo, no importa la fecha que sea, ¿verdad? Es porque hay una creencia en Él, hay una creencia en Cristo. Y este asesino estaba preparándose para celebrar la Navidad. Ese hombre nunca conoció a Cristo Jesús. ¿Okay? Acuérdense del verso ese que yo siempre saco de Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto. Hicimos milagros, resucitamos muertos, echamos fuera demonios, profetizamos. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Amén. Es a todos los que en Él creen, a todos los que se someten a su señorío, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los demás son criaturas. Fueron creados, sí, forman parte de la creación de Dios, pero no forman parte de la familia de Dios. Y si tú no formas parte de la familia de Dios, no permaneces en la casa, por cuanto no eres hijo, sino esclavo del pecado. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Juan 8,
Juan capítulo 8, versos 34 y 36. De cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del dominio del pecado. Los hijos de Dios son libres del dominio del pecado. Amén. Así que si tienes al Espíritu morando en ti, al Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Y como hijo, entonces puedes dirigirte a Dios en los términos afectivos como padre, como papá, como papito. Abba, dice Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Abba, papá. Hay un término que expresa relación cercana, íntima, que hay confianza y es real. Hay mucha gente que todavía le da miedo acercarse a Dios. Creen en Él, pero les da miedo acercarse a Dios porque creen que lo que va a hacer es darles un tortazo. No. Así que si verdaderamente eres hijo de Dios, si el cielo te reconoce como tal, tienes acceso, tienes un gran privilegio. Es en Cristo que tienes acceso a ese privilegio, al trono de la gracia, donde te puedes acercar con confianza. Repita la palabra confianza. ¿Qué significa confianza para usted? Bueno, eso mismo. Confianza, ¿ok? Y ahí puedes obtener la ayuda oportuna que necesitas. Así que haber nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, Juan capítulo 3, es tan solo el primer paso para accesar el trono de la gracia. Y la razón de ello, dice Pablo en 1 Corintios 15:5, que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Así que nada de lo que hagas en la carne te sirve. Es lo que haces en el espíritu, en el corazón. Amén. Es solo entonces en el espíritu renacido del hombre, porque eso es lo primero que sucede cuando aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tu espíritu es renacido, es vivificado nuevamente por el espíritu que ha venido a morar en tu corazón. Y es a través de ese espíritu que se accesa al trono. Es lo que Pablo llama la nueva criatura, 2 Corintios 5:17, la que, usando palabras del Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo mediante agua y espíritu. Ese es tan solo el primer paso, haber nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta lo importante que es haber nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, no tienes acceso a nada. Todo lo que obtienes es en tu propia fuerza y no te sirve para nada. Pero todo lo que obtienes por haber nacido de nuevo y lo obtienes en el Señor, permanece. ¿Ok? El segundo paso es, como les dije antes, confianza. Es con confianza, dice el texto. Puedes accesar con confianza el trono de la gracia. Y eso implica tener confianza, como lo he venido mencionando, en la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Ok? Tener confianza en su sangre derramada, que limpia y purifica nuestras conciencias de pecado. Esto está en Hebreos 10:22. Y cuando lleguemos a Hebreos 10:22 nos meteremos más con eso. Es tener confianza en la realidad de tu nueva identidad. Ahora eres hijo, ahora eres hija de Dios. Y también confianza significa que tienes un sumo sacerdote que sabe compadecerse de tus debilidades, porque Él fue probado en todas ellas y no pecó en ninguna, pero sabe lo que significa. Lo ha sentido en su propia carne. Y finalmente, confianza en que cuando estás delante del trono obtendrás misericordia y gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16, y no condenación. Como les dije hace un momento, hay gente que le temen al trono de la gracia porque sienten que van a ser reprendidos, sienten que van a ser fustigados, que van a ser castigados, sienten que van a ser reprendidos. No, el trono de la gracia es el trono de la gracia. Y allí, cuando estás delante del trono de la gracia, no hay condenación. Más bien, todo sentimiento de condenación desaparece. Todo lo que es culpabilidad y juicio cesa inmediatamente cuando te acercas confiado ante el trono de la gracia. Es como lo haría un niño cuando entra al cuarto de su padre, sin miedo. ¿Okay? Cuando mis hijos eran pequeños, ellos entraban a mi cuarto, al cuarto con mi esposa, sin pedir permiso ni nada, y ahí se establecían. Y ahorita también lo hacen mis nietos. Qué cosa más tierna. Ahorita me acuerdo,
Los tengo bien lejos ahora. Uno está en Tampa, el otro está en Wesley Chapel y la otra está en Houston. El otro está en Houston. Dos están en Wesley Chapel. Uno, se me olvida que tengo una tercera nieta. Pero ¿qué hace un niño? Entra sin miedo, no necesita siquiera pedir permiso y lo hace cuando necesita ayuda, no porque se lo ganó, sino porque pertenece, tiene identidad. Les voy a dar una ilustración sencilla. Imagínense un niño pequeño que se despierta en medio de la noche porque tiene miedo. Ustedes han visto esas caricaturas en donde suena el trueno y sale corriendo. Ponme en la pantalla, por favor. ¿Okay? Suena el rayo, el niño se despierta llorando y sale corriendo al cuarto del padre o de la madre y ahí se establece en medio de ellos. El niño no se queda en su cuarto tratando de razonar o explicar por qué siente miedo, sencillamente siente miedo, ¿cierto? No se sienta a razonar si merece estar allí donde su papá. No lo piensa, él solamente sale corriendo y se mete allí. ¿Ok? No. ¿Por qué? Porque sabe, uno, que ese es su padre, dos, que esa es su casa, tres, que ahí pertenece. Tiene total seguridad, tiene una confianza total de que si sale corriendo a los brazos del padre, el padre no le va a decir, cobarde, devuélvete a tu cama. No, le decía, ay, mijo, venga, acuéstese aquí entre mamá y papá y tranquilito, eso es un trueno. No tienes por qué asustarte, pero aquí, quédate aquí. ¿Ah? Así es lo que pasa con nosotros cuando accesamos el trono de la gracia. Y cuando entramos ante el trono de la gracia, entramos al lugar correcto. Debo decirlo más duro, ¿verdad? Entramos al lugar correcto. Porque el trono de la gracia nos da seguridad. No por lo que hayamos hecho, ni lo que hayamos obtenido, ni porque no lo merecemos, sino porque sencillamente ahí pertenecemos. Y cuando entramos, toda condenación se va. La culpa se calla y la gracia que se nos imparte nos sostiene. Porque el trono de la gracia no es para huir de ella. Más bien es el lugar donde los hijos regresan. A ella pertenece el reino de los cielos. Ahora sí que tengan siempre esto presente. Accesamos el trono de la gracia es por la sangre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, con corazón de hijos y expectativa de recibir lo que el Padre promete. Amén. El trono de la gracia está abierto para todo aquel que quiera obtener oportuno socorro, aún de la condenación de este mundo. Amén. ¿De acuerdo? Voy a hacer 3 llamados. O mejor dicho, voy a hacer un llamado, pero voy a explicarlo en 3 partes, solamente para que lo entiendan, porque necesitamos aclarar un poquito más esto. El primer llamado tiene que ver con aquellos que no están seguros de ser hijos, pero desean estar afirmados como hijos, quieren ser hijos de verdad. Si quieres ser hijo y no estás seguro, bueno, es que yo no sé. Como cuando uno le pregunta a la gente, si mueres esta noche, ¿estás seguro que irás al cielo? Y la gente dice, bueno, yo espero que sí. Esa respuesta tan llena de dudas te está diciendo que no. Porque solamente los que están seguros que van a abrir los ojos en el cielo saben. ¿Okay? Entonces a esa gente es la que me refiero. Estás aquí, crees que eres, pero tienes dudas de si el cielo te va a recibir con los brazos abiertos. Ven, pasa, con confianza. Te vamos a ayudar a que se establezca tu vida en el reino. Si eres hijo, este es el segundo llamado, pero hay un sentimiento de culpa. Hay una acusación que te está atormentando, que no te deja en paz. Este es el momento también de venir adelante y presentarte al trono de la gracia para obtener el perdón que necesitas, la paz que Dios te ofrece. Amén. Y en tercer lugar, si tienes necesidad de cualquier cosa, no importa el índole de donde venga, si tienes necesidad de cualquier cosa, puede ser por una enfermedad, por causa de un problema económico, o si tienes un familiar que está en problemas, este es el momento de venir. Este es el momento de que acceses el trono de la gracia. Si usted está en alguna de esas 3 categorías, le invito a que se ponga de pie. Puede estar ahí donde está,
No hay problema para ello. Gadiel, por favor, esa tercera canción. Me acerco con confianza. Es la que quisiera que en este momento nos ministrara. Si estás allí, estás de pie, es porque estás diciendo, en una de esas tres categorías pertenezco. Como lo dijimos en la Santa Cena. Pasa, Tami, por favor. Te voy a pedir que tú ministres en este momento. Recapacita, piensa, medita, profundiza en la obra que Cristo Jesús realizó por tu vida. Imagínate en la cruz del Calvario. Pero imagina un poquito más. No solamente está dolorido, no solamente está sufriendo, no solamente está jadeando porque tiene que respirar y cada vez que jadea el dolor es intenso, es peor que el dolor de una ciática o el dolor de una muela. Pero en ese momento ahí con la sangre cubriéndole hasta los ojos y las manos que no... En ese momento le estaba pensando en ti y está diciendo, esto lo hago por amor a él, por amor a ella. Él se dejó crucificar, montar en esa cruz por amor a ti. No me importa el nombre que tengas, no importa el género que sea, hombre o mujer. Él se dejó crucificar por ti. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Váyanse acercando los que están de pie. Misericordia. Los que están de pie salgan de su asiento y pasen adelante si esa es la razón por la cual hay necesidad de estar aquí. Serafín, por favor, muéveme el televisor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Te cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Voy a pedir que todos estén con sus ojos cerrados. El pastor hizo los llamados muy claros y quiero también poder ministrar acorde a esos dos llamados porque son diferentes. Yo quiero pedir que ahí donde tú estás, si tú pasase adelante, porque hoy tú necesitas tener la certeza en tu espíritu, en tu corazón de que eres hijo, que eres hija. Si tú tienes dudas de tu salvación, si tú no estás claro, allí donde estás, por favor, levanta tu mano para poder ministrarte, para poder ayudarte en esta afirmación. Veo dos manos. Señor, gracias Espíritu Santo, porque eres tú el único que trae convicción en nuestros espíritus y corazones. Y sabemos que esta certeza no puede darle a un hombre, no la da un predicador, no la da un pastor. Esa es una certeza que solo tú, Espíritu Santo, puedes traer al espíritu de la persona. Tu palabra declara que eres tú el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Te doy gracias, Espíritu Santo, por operar en esta hora en el corazón de estas dos personas, y quizá de aquellas que por vergüenza no quisieron levantar su mano, pero tú conoces sus dudas. Tú conoces, Señor, en sus corazones. En esta hora yo te voy a pedir que hables con el Señor. No te voy a dirigir en una oración. Es tu corazón
Es tu espíritu al Espíritu de Dios. Y en tus propias palabras dile: Señor, yo he oído de ti, he conocido tu palabra, he escuchado, pero no tengo certeza de que soy tu hijo o tu hija. Primero quiero pedirte perdón. Pide perdón por tus pecados. Que su sangre hoy te reconcilie con el Padre. Díselo en tus propias palabras. Y sobre todo anhela y desea ser su hijo, su hija. Dile: dame de tu espíritu. Abro mi corazón. Dile: quiero ser tuyo, quiero ser tuya, quiero nacer de nuevo en este día. Y dale gracias. Porque más que tu deseo, es el deseo del Padre. Esa respuesta de tu corazón es porque Él te ha llamado. Así que allí donde estás, permanece en adoración, en gratitud de lo que quieras decirle. Pero para todos aquellos que pasaron también para pedir gracia y oportuno socorro en circunstancias o situaciones que quizás solo Dios sabe. Padre, yo sé que tú no me oyes más a mí que a... Voy a volver a repetir: yo sé que no me oyes más a mí que a cualquiera de estos hijos tuyos, pero simplemente estoy aquí como una intercesora. Y que ante este trono de gracia, que es esta dimensión espiritual, que aunque físicamente estamos dentro de este templo, pero nuestro espíritu está ante tu trono, trono de gracia, trono eterno. Yo te clamo por el oportuno socorro, por la ayuda que cada uno de ellos está necesitando en esta hora. Que sea dispensado, Señor, en esta hora tu gracia, tu mega abundante gracia sobre cada corazón necesitado, sobre las cargas, Señor, que ellos han venido llevando y que quizás ya te han dicho: no puedo más. Pero hoy tú abriste esta ventana de salvación, esta ventana de liberación, esta ventana de consuelo, esta ventana de gracia para abrir puertas donde han estado cerradas. No porque no hayas escuchado antes, no porque hay tiempos específicos donde tú respondes conforme a tu propósito. Te doy gracias, Dios, por tu espíritu, por el socorro que están recibiendo cada uno de ellos. Tú conoces la petición del corazón. Tú conoces el clamor. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Te damos tantas gracias, porque ante tu trono no somos señalados. Ante tu trono de gracia no somos juzgados por nuestras debilidades. Antes bien, tu corazón está cercano al que está quebrantado. Sea tu misericordia manifiesta, no solo con un alivio en este momento ante tu trono, sino con situaciones reales y manifiestas en esta tierra, que puedan salir, Señor, de este lugar con la paz y la certeza de que sus oraciones han sido escuchadas, pero más que escuchadas, han sido respondidas y manifiestas en el tiempo propicio. Que puedan entrar en el reposo, que puedan entrar en el descanso de saber que tu respuesta es real, y que de antemano puedan celebrar la victoria
En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, porque solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú, Señor. Gracias, oh Rey, gracias, gracias, gracias por hacer caminos en esta hora donde no había. Gracias, 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 porque toda opresión se va. Porque toda acusación en esta hora se disipa. Porque no hay legalidad para ser acusados, sino para ser redimidos por el poder de tu sangre. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús, yo voy a pedir a Ana, Juan, Jessica, si está aquí, está con los niños. Él sí. Por favor, que se muevan dentro de la gente. Y si Dios les da una palabra para alguien, por favor, háganlo en esta hora. Oh, gracias, Señor. Sigamos adorándole. Sigamos adorándole. Él es el Dios de toda misericordia. Es el Dios de toda bondad. Su amor es inagotable. Su gracia es infinita. Oh Señor, gracias, 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 gracias. Te adoramos. Sí, Señor. Tu misericordia me levantó y a la muerte venció. La muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me abrazó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, y a la muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me abrazó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, y a la muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me abrazó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, a la muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me abrazó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, a la muerte venció. Y esta es tu gracia, perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Esta es tu gracia, perdón, misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató.
abriste la puerta para mí. Gracias. Gracias. Damos tantas gracias por los cielos abiertos que hemos tenido en este lugar en esta mañana. Cielos abiertos por su gracia. Gracias que obtuvimos al acercarnos ante el trono de la gracia con confianza. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Tu bendición sea reposando sobre este pueblo, Señor, de una manera abundante y poderosa, pesada, Señor Dios. Y puedan cosechar de esa bendición en los días, las semanas, los meses y aún los años que están por delante de ellos. Son bendecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Rey en agradecimiento a tanta gracia. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en Arpas y Copas.